las personas que están iniciados en la Kabbalah, vienen de otra tradición, o incluso el mundo judío igual, porque el mundo judío como tal es ignorante de temas de Kabbalah. Dentro de la ortodoxia afuera, la gente común es ignorante. El judío de a pie no sabe estas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la persona no se desanime. Si su alma siente que está atraída a esta espiritualidad, no se desespere. Poquito a poquito la persona hará lo que pueda. Tiene que el maestro ser misericordioso con el estudiante y la persona ser misericordiosa consigo misma, de entender que no hay prisa ninguna. Yo recuerdo hace poco, conversando con una señora, una señora mayor ya, y ella me dice, yo no sé cómo a mí me gusta tanto esto, me emociono, me salen lágrimas, y voy ahí poquito, mi familia, la gente cree como que estoy loca, me decía ella. Y luego, y eso me hace pensar a mí, wow, hay tantas almas que a veces este camino es un camino en solitario, y es muy duro que cuando hay ese despertar de esa Neshama en un rincón del mundo, y despierta una espiritualidad que hasta ese momento era algo que no sabía y que le cambia toda la vida. Yo creo que esa parte del estudiante, que a veces es un desafío para él, para su familia, su cultura, a veces tiene que volcar religiones en las que se criaron por tiempo para poder rehacer su pensamiento. Y yo creo que eso lleva a ese sentimiento del cual tú me hablabas, porque al final se le muestra, se le siente una ternura del corazón y un aprecio tan grande. Gente que da gracias que esta espiritualidad llegó a sus vidas, que realmente impacta a uno. Totalmente, totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Yo creo que el siglo XXI va a ser muy parecido al siglo I. Espero que no termine igual, porque el siglo I terminó con una estructura institucional que fue luego la Iglesia Católica, y creo que el siglo XXI es un siglo que tiene otro tipo de martirio, muy parecido a cuando nació el cristianismo del mundo judío, con el tema del reino de Dios, ¿no? Y ese movimiento de tanta, yo diría, apertura, y que le dio a los gentiles en su momento el sentido de la vida y el sentido de la historia. Yo creo que aquí estamos visualizando una nueva época muy fuerte. La cábala de alguna manera arrasa más allá de nosotros, es decir, nosotros somos como instrumentos que vemos que todos los días la gente se viene acercando de una manera cada vez más potente, más fuerte, porque yo creo que en el fondo, ¿sabes lo que pasa, Joel? Me parece que la gente se cansó de sufrir tontamente. Es decir, ya hemos sufrido como humanidad tantos siglos, por políticos corruptos, por gobiernos atontados, por gente que cree tener potencia por tener 4 misiles locos y lo único que demuestra es la impotencia interior. Porque cuando tú te das cuenta de todos los ejércitos armados que tenemos en el mundo, es simplemente porque no tenemos la potencia interior de la luz. Yo creo que hoy irrumpe la potencia interior de la luz frente a un vacío existencial muy grande, y creo que los sabios de Israel durante los últimos 2200 años acumularon el saber vivir, el comprender por qué se vive. Y a mí me parece que ahí está la clave de todo el asunto. Yo creo que dejando todo de lado, dejando todas las especulaciones intelectuales que uno puede hacer, dejando todas las experiencias, dejando de todo de lado y quedándose solamente con el Ein Sof, en cierto modo, si uno llega radicalmente a esa experiencia de Bitul, acá lo que se juega es la vida o la muerte, es decir, si la vida tiene sentido o no tiene sentido. Y creo que la educación, a mi modo de ver, es esto, es reafirmar el sentido de la vida, es reafirmar que la vida tiene sentido y que lo demás es la muerte, que todo lo demás en el mundo superficial son instrumentos. Entonces me parece que la educación tiene que ir por ahí, es decir, que no veo otra educación, a no ser que sea acumulación de información, que también es necesaria para que la gente pueda trabajar, sostenerse económicamente, hacer puentes. No voy contra la materia ni contra la utilidad del conocimiento práctico, cuidado. Pero ¿qué más práctico de que la gente sepa para qué vive? Es decir, a mí me parece que lo que trae la Kabbalah es algo para mí muy simple. Es decir, aprendamos a vivir y comprendamos por qué vivimos, porque todo lo demás es secundario frente al hecho principal, frente al asunto principal, porque este es el asunto principal. Una persona va a existir de manera infeliz en esta realidad si no sabe ni cómo vivir ni para qué vive.
Y creo que aquí está el punto clave que viene a traer la Kabbalah. Es decir, enseñar cómo funciona el cosmos, cómo funciona el alma, para aprender a vivir y para que la gente pueda vivir realmente, ¿no? Me parece que es entre la vida y la muerte. Pero bueno, es lo que dice al final de la Torá. Te puse ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas. Y creo que es ese versículo el que estamos cumpliendo con la difusión de la Kabbalah.